Hola, la evolución de tu carta natal, progresiones astrológicas. Hoy te vamos a hablar de una técnica astrológica poco conocida y muy importante que forma parte de la ciencia de los astros, de la astrología. Son las progresiones, también llamadas direcciones, una herramienta importantísima a la hora de pronosticar y predecir a través de la astrología y complementaria a lo que habitualmente conocemos, que se ha difundido más como la revolución solar y los tránsitos. Esta herramienta nos va a permitir tener un panorama mucho más amplio acerca de los procesos por venir en nuestra vida y también nos brindará una comprensión más profunda de nuestro pasado y de los ciclos de la vida que atravesamos. Hoy te vamos a hablar de esto junto con Lucía. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán, ya comenzamos. Bueno, hola Florencia, hola a todos. Vamos a estar hablando hoy de este tema que, sí, como vos decías, ¿no? Poco conocido en la astrología, pero muy importante, fundamental a la hora de interesarnos en conocer más acerca de los métodos de pronóstico, ¿no? De predicción. Y algo muy bueno que decías recién en la introducción, también cómo la astrología nos ayuda a entender el pasado, ¿no? Y esa es siempre una buena forma de ir comprendiendo y comprobando estos temas que ya estamos hablando de un conocimiento más profundo, más avanzado en la astrología, ¿no? El tema de las direcciones o progresiones. Y algo fundamental, creo, como para empezar a charlar un poco, ¿por qué no es tan conocido hoy en día? Si bien esto cuando leemos textos de los grandes astrólogos lo mencionan como algo fundamental, muy importante y muy antiguo también, ¿no? No es que es una innovación astrológica, sino que es algo parte de la tradición astrológica humana. Así es, Lucía. Bueno, la astrología ha tenido una gran difusión en estos últimos años, en estas últimas décadas. Y claro, en relación a tu pregunta, se ha difundido una parte de la astrología. Claro. Se ha difundido el aspecto, digamos, más popular de la astrología, se han deformado algunas ideas, algunas otras que se han dado a conocer, muy positivo después de tantos siglos de oscurantismo, y otras que con el avance de este siglo, de este nuevo siglo, del siglo XXI, se van a ir nuevamente rescatando y dando a conocer. En este sentido hay muchas técnicas astrológicas que, como vos bien decías, ya los antiguos usaban, conocían, especialmente la astrología como herramienta de predicción, de dar pronósticos. Justamente hoy pensaba en esto, qué importante, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires y hoy amanecimos con una temperatura de 17 grados menos que hace unos días atrás, ¿no? Si uno está desprevenido, si uno está desatento, sale de su casa vestido de primavera Mira, ¿no? y te encontrás con una temperatura de 9 o 10 grados, ¿no? Y esto genera obviamente una incomodidad y genera un sufrimiento, genera una sorpresa. Por tanto, qué importante poder estar prevenidos y poder estar atentos a los procesos. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta de por qué no se conoce, claro, porque lo que se ha difundido a la hora de conocer esta pregunta, ¿no? De qué es lo que me va a pasar o qué va a suceder, son dos herramientas más sencillas, importantes también, pero más simples, que son la revolución solar, que se calcula el momento en que el Sol retorna o vuelve al lugar de nacimiento cada vez que cumplimos años, y también lo que se llaman los tránsitos, que es ver, según los movimientos planetarios, en qué lugar van estando cada día, cada semana, cada mes, y en base a eso también poder tener una orientación. En este sentido, las direcciones, que son movimientos no físicos de los planetas, sino simbólicos, ¿sí? Esto es algo muy importante, tienen que ver con un desarrollo interno más profundo, tiene que ver con una estructura matemática y geométrica que está en todo lo que nosotros conocemos, en toda la creación, y también no solo en los objetos físicos que están creados en base a números y a formas geométricas, sino también en nuestro propio psiquismo, en nuestra mente,
que también tiene su orden, tiene su estructura, y sus procesos de desarrollo por etapas, ¿no? Por escalas, así como un centímetro, nosotros podemos ver que está bien ordenado y después del 1 viene el 2 y el 3 y el 4, y ese orden es lo que nos permite orientarnos en el espacio y hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, y hablando en un nivel de introducción, porque hay un trasfondo muy científico y muy técnico en este tema que hoy no vamos a abordar de esa forma, podemos obtener las direcciones para tener esta visión más panorámica, ¿no? De qué es lo que venimos haciendo, dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. Sí, algo que en estos años de estudio y que siempre nos dijera el director, filósofo y astrólogo León Azulay, ¿no? De darle la importancia que tienen las direcciones a la hora de hacer un análisis, es que luego cuando, claro, uno ve su revolución solar, sus tránsitos, ¿no? Se vuelve como una gran cantidad de información, toda una carta para un año, que es la revolución solar. Tenemos 5 planetas lentos que van pasando por diferentes casas, haciendo diferentes aspectos, ¿no? A cada momento. Y algo que me acuerdo que él siempre decía, bueno, esto tiene que estar confirmado en las direcciones, en las progresiones. Tiene que ir estudiándose en paralelo, ¿no? Nada que no esté en las direcciones, que algo que vos decías muy importante, ¿no? Que son el movimiento interno de la carta natal. Entonces, ahí, claro, a veces cuesta para nuestra forma tan física, tan material de estudiar las cosas, ¿qué es lo que estoy estudiando? ¿Dónde están esos planetas que estoy viendo? No es como el tránsito, que, bueno, si tengo un telescopio, voy a la noche a mirar al cielo y veo que el planeta está en esa posición que me indica la tabla. Al estudiar las direcciones, estoy trabajando con puro simbolismo, que la astrología es una ciencia simbólica, ¿no? Pero siempre esta comprobación que he ido haciendo a lo largo de los años de que, bueno, lo que van marcando las direcciones se va concretando después con los tránsitos, con la revolución solar, y que refuerza algo que muchas veces explicamos, que todo surge de la carta natal, que todo está contenido en la carta natal, y agregando, ¿no? Desarrollando un poco qué son las direcciones, lo que pasa en los días siguientes a nuestro nacimiento, ¿no? Que eso también es algo muy interesante. Sí, es muy importante esto que estás diciendo y pensaba en una analogía, ¿no? Es como cuando nosotros vemos el desarrollo, por ejemplo, de una planta, o desde el momento de la concepción, el desarrollo que tiene el embrión, y luego todo el desarrollo de nuestro cuerpo, desde que somos bebitos recién nacidos hasta que nos convertimos en adultos, todo esto va pasando por etapas, por ciclos. ¿Qué es lo que determina esos ciclos? Porque esto ya los pediatras, los observadores de la naturaleza o de la naturaleza humana ya saben, bueno, al año va a pasar esto, van a empezar a salir tales dientitos a tal mes de edad, después va a pasar esto otro, es decir, uno ya puede anticiparse porque uno conoce todo un proceso completo, que es como decía David Bond, ¿no? Es un orden implicado. ¿Dónde está marcado ese ritmo? ¿No? Es decir, de dónde vienen esos cambios que se van dando y de una manera tan ordenada, con sus variantes, por supuesto, a algunos nenes se les caen los dientes un poquito antes, a otros después, pero ya sabemos que hay un patrón, ¿no? Son arquetipos, son modelos de desarrollo, y esto tiene muchísimo que ver con las direcciones y con este movimiento simbólico de la carta natal que vos contabas, desde que nosotros nacemos, los primeros meses de vida, se dice los 2 o 3 meses primeros de vida, ya determinan cómo va a ser todo el desarrollo de ese aprendizaje del ser humano. Es decir, por un lado hay un destino, hay un proceso que está delineado, y también, por supuesto, que hay un libre albedrío dentro de esas estructuras, que eso va a depender de qué es lo que nosotros hagamos con esos patrones y con esas tendencias que ya traemos, ¿no? Entonces, conocerlo es muy importante, conocer cómo es este movimiento matemático que ahora vamos a ir viendo. Hay varias direcciones o progresiones en astrología, que como vos decías son un complemento importantísimo de los tránsitos, de la revolución solar. A veces hay cosas que, Lu, a vos te debe haber pasado. En la carta de tránsitos o de revolución solar no está tan claro, no está tan marcado, y al ver las direcciones uno dice,
es esto, acá estaba, tendría que haberme fijado primero aquí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un tema importantísimo y hay varias direcciones, vamos a empezar a presentar, ¿no? Volvemos a repetir que esto es un movimiento simbólico que se va viendo sobre nuestra carta natal, que es fija. La carta natal no cambia, es una foto fija de cómo estaba al momento del nacimiento, pero sí que hay un plan de desarrollo, si no seguiríamos siempre igual y no habría evolución posible en la Tierra, y estamos aquí para aprender y para desarrollarnos. Por tanto, podemos hablar, simplemente para mencionar, hay como 12 direcciones, algunas son mucho más importantes que otras. Tenemos las direcciones simbólicas, las direcciones secundarias, de las cuales se extrae la luna progresada, que es muy importante. Ustedes hace poquito, junto con el profesor Nicolás Nardi, hicieron un taller, ¿no?, sobre la luna progresada. Sí, tal cual es. Bueno, una posición no muy importante y al ser tan rápida la luna progresada, a lo largo de la vida, ¿no?, va dando varios aspectos a la carta natal. Entonces, como vos decías, es una de las primeras cosas que puede ir marcando procesos muy concretos, tanto acontecimientos como estados internos, ¿no? Una cosa que a veces pasa con las direcciones y progresiones, que justo alguien lo comentaba en el taller, que se dice que solamente reflejan procesos internos, ¿no?, de la persona, como si no tuviese que ver después con un acontecimiento concreto que nos pasa, ¿no? Una mudanza o empezar un trabajo nuevo o una crisis que vimos. No es tan arbitrario, no está separado, ¿no?, lo interno de lo externo. O sea, sí se ven acontecimientos también a través de todas las direcciones. Totalmente, o sea, hay aspectos típicos, ¿no?, de las progresiones, cuando Sí. la luna progresada, por ejemplo, toca al sol natal, y entonces en la tradición astrológica se habla de unión, ¿no?, entre las energías lunares y solares que representan lo femenino y lo masculino, entonces puede derivar en matrimonio, casamiento, en unión de pareja, en nacimiento de un hijo, por ejemplo, ¿no? Eventos, como vos decías, muy concretos, pero que se acompañan también de un movimiento psicológico, se Claro. acompañan de estados de ánimo, y en las direcciones vamos a ir viendo las dos cosas, por supuesto, ¿no? Hay unas direcciones de las que les vamos a hablar hoy, elegimos con Lucía para hacer este video, ya que es un tema amplio e importante, y por supuesto que uno, si quisiera, ustedes si quisieran, así como pueden solicitar en una consulta astrológica la revolución solar, también pueden solicitar una dirección para poder tener un complemento y una guía en este sentido. Vamos a hablar hoy de las direcciones de 6 grados por año. Así se llaman. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que toda la carta natal se va moviendo a razón de 6 grados, ¿sí? Va avanzando en el movimiento a través de la longitud zodiacal, 6 grados a cada año, cada 12 meses, es decir que en un mes se mueve medio grado, ¿no? Y en 5 años, por así decirlo, se mueve todo un signo, hay todo un cambio de signo y de casa, ¿sí? Porque se va a mover 30 grados. Esto que voy a ir marcando sobre la carta natal y por qué son importantes estas direcciones 6 grados por año, que ahora les vamos a dar una guía para los ciclos de vida, para que ustedes puedan ubicarse según su edad, en qué ciclo de las direcciones estoy, cuáles son los temas importantes de esta etapa de la vida, con un cálculo simple, también por eso las elegimos estas direcciones, porque se pueden ir calculando a ojímetro, como decimos acá, ¿no? Es decir, el cálculo es sencillo, si son 6 grados en un año, significa que en 2 años son 12 grados, y así sucesivamente. Estas direcciones nos van a indicar claves de los ciclos de evolución de la personalidad humana, que van a ir trayendo temas y etapas de la vida en los que estamos, ritmos que vamos atravesando, ¿no? Y así como el cuerpo tiene sus propios ritmos en la pubertad, en la adultez, en la menopausia, en las etapas de la vida, también nuestra psique va atravesando estos mismos ciclos que se acompañan de un sentir y de un pensar, ¿no? Sí, bueno, y es muy importante como tener más presente, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, que estamos dentro de algún ciclo a cada momento,
Porque como vamos a ver, ¿no? Este movimiento de direcciones nos va marcando también dónde consciente o inconscientemente se va poniendo énfasis en el aprendizaje, ¿no? Bueno, ahora, todos estos años, la personalidad, porque vamos a hablar bastante del ascendente progresado, ¿no? Que es la personalidad física, muy importante, nuestro ascendente en la carta natal, bueno, se está desarrollando en estos temas. Se adquieren más experiencia en estos temas. Entonces, como vos decías al principio, el ejemplo con el clima, ¿no? Si lo sé con anterioridad, bueno, me preparo, me oriento hacia eso, lo acepto, trato de hacerlo con mayor conciencia. Si conozco mi carta natal, digo, bueno, ahora este es un momento para desarrollar mis potencialidades en esto. Y en general no tenemos esa certeza, ¿no? Hoy uno de los temas fundamentales del hombre y la mujer modernos es una inseguridad inconsciente muy profunda de que no sé si está bien lo que estoy haciendo, debería estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces ahí la astrología es algo que nos puede dar mucha seguridad y ayudarnos a calmarnos, ¿no? A tranquilizarnos en, bueno, en dónde me debería estar orientando. Y esta es una herramienta, me parece, ¿no? En este sentido de ritmos, de ciclos. Hoy se habla de los biorritmos, ¿no? Y demás, donde si uno la estudia, la investiga y la va viendo en su vida, puede ayudarnos a tener más certezas acerca de las decisiones que vamos tomando. Sí, muy importante eso que comentás, Lu, porque justamente el tema de la inseguridad, de la duda acerca de qué estoy haciendo, cuál es mi vocación, cuál es la mejor decisión para tomar en este momento, es por un lado un proceso natural, porque estamos en la escuela de la vida y hay muchas cosas que desconocemos, pero claro, para saldar esos estados que nos pueden traer mucho sufrimiento y desorientación, tenemos conocimientos a disposición que podemos usar y la astrología nos puede ayudar muchísimo. Cosmos significa orden. Entonces lo que vamos a ir viendo acá en esta dirección de 6 grados por año es que hay un orden matemático, teniendo en cuenta que la matemática viene de la escuela pitagórica, la matemática que nosotros conocemos, donde a través de los números podríamos entender que los números no eran nada más para Pitágoras para cuantificar, para comprar, para vender, para contar, sino que los números representaban arquetipos de orden y procesos de desarrollo y las formas geométricas también. Hoy, ¿de qué se habla en la mecánica cuántica? Se habla justamente de algo muy parecido, de la teoría del campo unificado, que ya las leyes herméticas, ¿no? De así como es arriba es abajo, así como es adentro es afuera, macrocosmos y microcosmos, ya los antiguos hablaban hace muchísimo tiempo y hoy la mecánica cuántica vuelve a hablar de lo mismo, que no es otra cosa que la astrología, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir recorriendo un poquito este mapa que nos pueden dar las direcciones de 6 grados por año, tomando qué va pasando con el ascendente. Recordemos que el ascendente es la personalidad física encarnada. Entonces, el rol, el personaje que nosotros venimos a realizar en esta vida es muy importante el ascendente, y por eso va a ser tan determinante el hecho de que cada determinada cantidad de años este ascendente se vaya moviendo y vaya pasando por distintos sectores. No sé, Lu, si querés ahí ir poniendo los años o las casas, como que para que podamos ir representando este movimiento del que vamos a hablar de manera más gráfica. Sí, vamos a ir poniendo su movimiento. Por ejemplo, tenemos que el ascendente progresado, 6 grados por año, ¿no? Y ahí con esta explicación que vos dabas acerca de los números como arquetipos de orden, respondemos a, bueno, ¿por qué 6? Porque hay un orden profundo, ¿no? Y no es que uno va a inventar una dirección, yo quiero progresarlo 3 grados por año, a mí me gusta el 5. Hay un sentido profundo, ¿no? En los números, que sería un tema de mucho más desarrollo. Pero como toda ciencia, ¿no? Es el estudio y luego la comprobación en la práctica. Y esta es una de las direcciones que hay. Después hay otras que siguen también otros números, ¿no? Otros números y arquetipos de orden. Entonces, tenemos acá que este ascendente progresa, ¿no? Avanza 6 grados por año. Entonces, por ejemplo, desde nuestro nacimiento, es decir, de los 0 hasta los 2 años, este ascendente va pasando todo por nuestra casa 1 natal.
O sea, las direcciones se van viendo, igual que como se ven los tránsitos, igual que como se ve una revolución solar, sobre la propia carta natal, ¿no? Por eso se dice que se dibuja una carta progresada. Para cada una de las progresiones se dibuja una carta y se compara con la natal. Así es, entonces, desde que nacemos, ¿no? Con la hora natal, se imprime esa carta natal y el ascendente en los primeros 2 años y medio de vida, el ascendente se va a ir moviendo por la casa 1, ¿no? Esta es la primera etapa. ¿Qué es la casa 1 en astrología? Es la casa que tiene que ver con nuestra personalidad física, con el ascendente, y es la etapa importantísima de conformación de nuestro cuerpo físico, el desarrollo enorme que tienen los niños en esa etapa vital es impactante. Sí. Cualquier observador del desarrollo de un bebé se sorprende viéndolo cada mes, ¿no? Cada mes es distinto, porque su crecimiento es muy rápido, entonces es una etapa de la vida que comparada con otras, los cambios se van dando, cambios físicos me refiero, se van dando como de una manera muy evidente y muy clara, ¿no? El crecimiento y el desarrollo del cuerpo, y obviamente que esto va acompañado del crecimiento y el desarrollo de la identidad y de la personalidad que ese niño va a estar encarnando, porque es un todo, ¿no? Psico y físico. Luego, a partir de los 2 años, el ascendente va a entrar en la casa 2, el ascendente progresado, y esto va a ser desde los 2 hasta los 7 años de vida. Esto nos pasó a todos cuando estuvimos en esta etapa. Es un arquetipo, es un proceso matemático de desarrollo que todos los humanos atravesamos, ¿no? Hay un aspecto genérico que es igual para todos y hay un aspecto particular, individual, según cómo lo atravesemos, con más salud, con menos salud, con más conciencia, con determinadas tendencias, eso va a estar dado por nuestra carta natal. Cuando entra en la casa 2, ¿qué pasa? Entre los 2 y los 7 años. Entra en el sector asociado con las posesiones y con los deseos. En astrología este sector, la casa 2, tiene que ver mucho con los valores, tiene que ver con la incorporación material. La casa 2 es una casa de tierra, ¿no? Entonces es muy importante en esa etapa de la vida la nutrición que ese niño reciba, tanto física, qué tipo de materia incorpore a su cuerpo, pero también la nutrición lógicamente emocional, qué tipo de valores vaya recibiendo inculcados a través de sus padres, a través de su medio ambiente. Todos sabemos que es una etapa donde los deseos están a flor de piel, ¿no? Es decir, quiero esto otro, ¿no? Se empieza a desarrollar un sentido de posesividad, esto es mío, acá estoy yo, a reconocerse el niño en lo que lo acompaña en esta encarnación, y esto está muy claro, marcado por el movimiento del ascendente por la casa 2. Así es. Bueno, luego, entre los 7 y los 13 años, el ascendente se encuentra en la casa 3, que es la casa que tiene que ver con los estudios, por ejemplo, los estudios primarios, entonces es una casa de los primeros aprendizajes. Se va desarrollando también el intelecto en esta época. Obviamente después está la particularidad de cada carta natal, y para algunos va a ser esto con mayor facilidad, para otros con menos, pero sí que es un momento también, un tema propio de la casa 3 es el medio ambiente inmediato, son las relaciones cotidianas, los hermanos, por ejemplo, otro tema, otra relación que se vuelve muy importante en esta época, y también la importancia de la influencia que va recibiendo el niño, el joven, entre los 7 y los 13 años de su medio ambiente, ¿no? Se va desarrollando también más la aptitud de la comunicación, otro tema de la casa 3, la lectura, la escritura, y bueno, todas estas casas, ¿no? Estas primeras casas que son casas personales, cuando lo estudiamos en la astrología, van dejando, ¿no? Estos aprendizajes una impronta, ¿no? Van marcando experiencias que después se van a ir desarrollando también en los años siguientes, como lo que hablabas recién de la casa 2 también, ¿no? Seguramente, es muy, muy importante, ¿no? Luego tenemos, después de la casa 3, que vos muy bien describías, la entrada del ascendente en la casa 4, ¿no? Esto va a ser entre los 13 años y los 18 años, todo este proceso, que va a tener como un punto, un hito, un punto muy sensible, que va a ser a los 15 años, que fíjense que culturalmente es una edad que se considera importante, ¿no? De hecho, se suele festejar especialmente
la edad de los 15 años, ¿no? Entre los 3 y los 18 el ascendente entra en cuarta, que en astrología tiene que ver con la casa del inconsciente. Es una etapa de crisis porque el ascendente está en tensión, está en cuadratura con la posición natal, entonces de alguna forma marca este proceso de la adolescencia, el adolescente que adolece un poco y se pregunta existencialmente qué está haciendo aquí o qué es lo que va a hacer con su vida. Pueden empezar a definirse las finalidades, sobre todo en una época en donde los chicos recibían más orientación y más acompañamiento de los adultos, era común que a esa edad empezaran a pensar un poquito en qué es lo que vocacionalmente o son capaces de hacer o les gustaría hacer en su vida, a qué dedicarse. Y bueno, hoy en día, producto de esta gran crisis cultural que venimos teniendo como humanidad, quizás este proceso todavía es más crítico, ¿no? Por la falta de orientación a nivel colectivo, sacando por supuesto las excepciones. La persona puede sentirse en esta etapa de la adolescencia como abrumada por el inconsciente, que es la casa cuarta, pero también puede ser una etapa, como decía recién, de definiciones y de mucho reconocimiento de uno mismo, ¿no? De empezar a como a diferenciarse un poquito más del condicionamiento familiar y empezar a encontrarse a uno mismo en qué es lo que quiere hacer con sus finalidades, ¿no? Todo dependiendo de su evolución. ¿Querés comentar las otras dos casas? Dale. Bueno, tenemos después entre los 18 años y los 23 el paso por la casa 5. Fíjense que estas edades también como un poco en la organización civil van quedando en algunos sentidos reflejadas, ¿no? Porque los 18, por ejemplo acá en Argentina, es la mayoría de edad, donde ya entonces empiezan a haber otros derechos y deberían haber otras responsabilidades, aunque eso hoy está como dejado un poco de lado, pero sí que van marcando como la entrada en un nuevo proceso, hoy externo, social, cultural, pero también psicológico. Bueno, y la casa 5 es la casa de la expresión del yo, ¿no? De la expresión de esa identidad que se establece, que se conforma en la casa anterior. Es una casa que también se asocia a la creatividad, entonces fíjense que son años en los que buscamos, ¿no? Como expresarnos y vernos reflejados en alguna actividad, las primeras experiencias en el mundo, ¿no? Ya sea con el estudio, de la carrera que uno empieza a hacer, o los primeros trabajos que empieza a hacer. Y también es la casa que tiene que ver con la vida afectiva, la casa 5. Entonces se empiezan a dar también, ¿no? Estas primeras experiencias afectivas donde en la relación con el otro, a través de cierta proyección en la relación, empiezo a verme más reflejado, a conocer más de mi propia personalidad, ¿no? Todo esto, como decíamos, estos ciclos están de fondo, lo sepamos o no, están siempre presentes, es como todas las actividades que hace el cuerpo, lo sepamos o no, ahora nuestro sistema digestivo está digiriendo los alimentos, nuestro sistema circulatorio está haciendo que circule la sangre, es decir, es una estructura que está siempre presente, ¿no? Y bueno, la casa 5 tiene que ver con eso, con la búsqueda también de expresar la propia identidad de una forma más espontánea y con un otro, ¿no? Por eso la vida afectiva, también es la casa de los hijos, ¿sí? También como una posibilidad de experiencia durante esa etapa para algunos. Después tenemos la entrada del ascendente a los 28 años en la casa 6. A los Perdón, 23, a los 23. ¿no? A Sí. los 23, de los 23 a los 18 años, entra en la casa 6, que es la casa del trabajo, ¿no? De la salud, donde se dan las primeras experiencias laborales, ya con haber tenido algunos estudios, algunos conocimientos que se empiezan a poner en práctica, ¿no? La casa 6 es una casa de tierra que tiene que ver mucho con adquirir experiencia, pericia en un tema. Es la casa del servicio, más profundamente, ¿no? Entonces también puede aparecer esta necesidad como de empezar a sentirnos útiles hacia los demás, hacia la sociedad. Empezamos a tener un poco más presente la sociedad, que va a hacerse concreta en la casa 7, ¿no? Donde empiezan las casas sociales en el sistema de casas, pero sí que empezamos a aportar algo a los demás, ¿no? Y bueno, toda esa experiencia va a ir sirviendo y se va a ir realizando en los años siguientes. Totalmente. Después, bueno, entre los 28 y los 33, el ascendente va a estar moviéndose por la casa 7.
Esto va a ser algo muy importante también porque la casa 7 es la casa opuesta y complementaria al ascendente, que es la casa 1, es la casa del encuentro con los otros. El hito de este proceso va a ser los 30 años, que justamente en el relato de la pasión de Jesucristo y toda su enseñanza comenzó desde el punto de vista del relato oficial a los 30 años, ¿no? Esto de salir a predicar, salir a, digamos, a conquistar, ¿no? Simbólicamente el mundo social, casa 7, asociarme con los demás, tener más conciencia de que hay un otro también, ¿no? Empezar a como perder un poco ese egocentrismo muy característico, sobre todo de los primeros años de vida, entonces empezar a incluir más al otro. Esto va a depender mucho de también qué es lo que nosotros vayamos haciendo, pero es una posibilidad. Asociarse puede implicar para algunos formar pareja o matrimonio o unirse con otros también en ese nivel, asociarse a nivel profesional. Todo esto entre los 28 y los 33 años, en general según la tendencia de la carta natal que cada uno tenga, pero para todos va a ser un momento de salir a la conquista simbólica del mundo social y del mundo exterior, ¿no? Es un ciclo muy importante porque toda la carta a los 30 años está como invertida, está dado vuelta, y en un ratito vamos a ver en la segunda parte del video un ejemplo excelente, ¿no? Que fue en la carta de Jung, donde todo esto se cumplió a la perfección. Después tenemos entre los 33 y los 38 años la entrada del ascendente en el octavo sector, en la casa 8. La casa 8 en astrología es la casa del oculto, es otra de las casas de lo inconsciente, de lo desconocido. Justamente es a los 33, también otro número importante y que tiene un sentido, ¿no? En el Evangelio, la edad en que Cristo fue crucificado, esto conlleva todo un simbolismo y representa en lo psicológico un momento de empezar a confrontarse un poco con los resultados de las acciones de lo que hicimos en los últimos años con nuestras asociaciones. Es un momento de crisis también porque la casa 8 es, como decía recién, lo oculto, lo desconocido. Es un momento para, de alguna forma, tratar de ir dejando atrás las limitaciones con las cuales nos podemos haber encontrado en nuestras asociaciones. Y bueno, depende cómo nosotros lo encarnemos, pero sí que van a verse muy concretamente los resultados de los vínculos que nosotros hayamos establecido. Bueno, luego entre los 38 y los 43 años es la casa 9, que es la casa de la posible evolución, de la expansión de la conciencia. Entonces, es un momento en el que nos vemos volcados a ampliar de alguna forma nuestro círculo mental, ideológico, o también a querer conocer, a querer explorar. Esta casa siempre se relaciona también con los viajes largos, ¿no? En este sentido de aventura, de descubrimiento. Para algunos puede expresarse de esa forma, para otros empezar a interesarse y a estudiar, ¿no? Conocimientos que, sobre todo lo que esta casa pide, que además de esta época lo vimos en otro video hace unos meses, que es la etapa de la crisis de la mitad de la vida, ¿no? Que se da entre los 40, 42 años, donde ahí también hay tránsitos que hacen que se refleje este proceso, pero empieza a buscarse un nuevo significado en la vida, ¿no? Un nuevo sentido, como una nueva orientación. La casa 9 es análoga a Sagitario, ¿no? Que es esa flecha que apunta en una dirección. Entonces es un poco ese momento de búsqueda, que obviamente según la carta, ¿no? Para cada uno se va expresando de un modo particular distinto, pero sea la actividad que sea, está por detrás esa necesidad, ¿no? Sí, así es. Bueno, después tenemos entre los 43 y los 48 años el movimiento del ascendente por la casa 10. Es un momento conectado mucho con la simbología de la 10, que es la casa de las realizaciones, la casa asociada con el elemento tierra, con el 10º signo que es Capricornio, entonces un momento de mayores responsabilidades o de cargas muy pesadas también, o de poder afianzarse o de poder ocupar el lugar de cierta autoridad, la actividad que desarrolle, sea en su familia o sea en su actividad profesional. Es una etapa importante también de definiciones y que da el pie al ciclo siguiente, cuando a los 48 años
entre el ascendente en la casa 11, que va a ser desde los 48 hasta los 53, que es un momento, digamos, de exteriorización de la posición social, donde pueden aparecer nuevos proyectos como renovar un poco las esperanzas, renovar la visión a futuro. La casa 11 tiene que ver muchísimo con esto, piensen que está asociado con el 11º signo de Acuario, siempre, digamos, mirando hacia adelante. También puede aparecer más temores, más inseguridades respecto al futuro, respecto a cómo continuar, cómo seguir, por supuesto, esto también puede suceder, y va a ser un momento para poder revisarlo y poder reorientarse. Y llegamos a la última casa. Sí, de entre los 53 y... perdón, entre los 53 y 58, 50, voy a sí. corregir un número, perdón. Bueno, es la casa 12, que es una transición, ¿no? Porque es la última casa y el ciclo después va a continuar y va a volver a la casa 1, el ascendente, ahora vamos a ver. Entonces es una etapa como de cierre y de preparación para un nuevo ciclo. Es una casa de lo inconsciente, la casa 12, así que la personalidad naturalmente se orienta más hacia lo interno, a esto como hacer balances, ¿no? En la vida, bueno, ¿qué he logrado? ¿Qué me queda todavía por hacer? ¿No? Me queda porque va a empezar una nueva etapa, entonces es una etapa que pide cierto grado de mirada interior, tener más conciencia, se puede tomar más conciencia de necesidades más profundas, de que, bueno, todas esas experiencias que he vivido van quedando un poco atrás, y qué me llevo de todo eso, qué se lleva a mi conciencia, qué se lleva a mi alma, ¿no? Por decirlo de otra forma. O bien, si no hay esta mirada de que no somos solo el cuerpo, no somos solo lo físico, lo externo, los logros que hemos tenido, sentimos que muchas cosas nos quedan pendientes, ¿no? Muchas cosas sin resolver, o se van volviendo como más pesadas, situaciones difíciles que podemos haber vivido, que no les logramos dar alguna comprensión o extraer de ello algún aprendizaje, y esto inconscientemente deriva en frustración, ¿no? ¿Qué tendría que haber hecho? Todo lo que dice la sociedad de lo que tendría que haber hecho, que no tiene nada que ver con lo que dice el ciclo natural astrológico biológico. Entonces vivimos más en contradicción muchas veces esto, porque fíjense que estamos hablando de un movimiento natural de nuestra mente, pero hoy lo que vemos afuera, lo que vemos que el sistema propone, ¿no? Y toda la forma de vida actual es muy contraria a esto. Más bien quiere ir para el otro lado, que el movimiento sea al revés, ¿no? Y eso trae muchos conflictos, como querer ir contra la corriente. Exacto, produce un gran desgaste, ¿no? Claro. Y digamos, el conflicto, como vos decías, aumenta porque estos ciclos son superiores a nosotros, y desde nuestro inconsciente nos están llamando a poder realizarlos. Después, como vos decías, ¿no? Adelantabas, el ciclo continúa, por supuesto, esta es una primera etapa, y a los 60 años, ¿sí? El ascendente vuelve al mismo lugar que estaba cuando nacimos, es como un nuevo nacimiento. O sea, vuelve al mismo lugar después de todo un recorrido, toda una experiencia, es una etapa de la vida muy importante, importantísima. Lógicamente hay todo un periodo en esto, entre los 58 y los 63. La entrada en esta etapa de la vida, hablamos de esto en un video hace un tiempo también, sobre el retorno de Saturno, lo pueden buscar, que está muy conectado con esta etapa. Y después, por supuesto, todos aquellos que estén viendo este video y que tengan más de 60, el proceso continúa, y ahora no vamos a hacer todo un recorrido de nuevo, porque tendríamos que hacer un video larguísimo, pero usando, digamos, de patrón lo anterior vivido, se repite en otra escala, en otro nivel. Entonces, de nuevo estoy en casa 1, en la personalidad, en el cuerpo, en conectarme con mi cuerpo en este momento de mi vida, en recoger los frutos de lo que sembré en el ciclo anterior, y así sucesivamente con todas las etapas, ¿no? Muy interesante, bueno, realmente esto da para muchísimo análisis, porque no solo se ve el movimiento por las casas, sino también los movimientos de todos los planetas, y nos puede dar un montón de respuestas a muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo. Si te parece, Lu, podemos hacer un pequeño corte ahora, invitarlos al próximo taller que vamos a estar ofreciendo de los partes árabes, y cuando volvamos vamos a ver un ejemplo en la carta de Carl Gustav Jung, con 2 o 3 hitos de su vida, y al final del video quédense porque tenemos una sorpresa, un regalito para darles a todos ustedes.
Muy bien, ya regresamos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán te invitamos a nuestro nuevo taller sobre los partes árabes en la carta natal. Este es un aspecto muy olvidado y descuidado a menudo en la astrología moderna. Sin embargo, conocer sobre los partes árabes en tu carta natal te va a brindar información de gran utilidad a la hora de identificar aspectos y también acontecimientos de tu vida que no encontramos en otros puntos de la carta natal, como es el estudio de los planetas, de las casas, los signos o la cruz astrológica, nuestro ascendente y medio cielo. Estos puntos sensibles de la carta natal nos dan información que a primera vista no encontramos y que solamente descubrimos teniéndolos en cuenta. Durante el taller vamos a hablar acerca de los partes árabes principales, como son el parte fortuna o parte felicidad, el parte menores posibilidades, el parte afectivo y también muchos otros, ya que para quienes participen del taller les vamos a regalar el dibujo de la carta de los partes árabes según su carta natal. También vamos a hablar acerca de la historia de estos partes árabes o arábigos, de dónde surgen en la tradición astrológica y también cómo se calculan, cuál es su base científica para fundamentar su uso en la interpretación de nuestra carta natal. Hablaremos de los 5 partes árabes principales y, como te decía, te vas a llevar de regalo el dibujo de tus partes árabes natales. Como siempre, te dejamos abajo la información para que puedas participar. Te esperamos. Chau. Bueno, muy bien, continuamos. Bueno, Lu, tenemos la carta de Jung que fuimos usando a lo largo del video para ir mostrándoles este movimiento. Carl Gustav Jung, este gran sabio, ¿no?, de la humanidad, además de médico, psicólogo, psiquiatra, fue mucho más que eso, fue un verdadero sabio, un filósofo, y su vida es un fiel reflejo de esto. Está la autobiografía de Jung, donde ustedes pueden encontrar, si les interesa, muchísimo material de primera mano contando acerca de los procesos psicológicos que fueron acompañando todas las cosas que él hizo tan importantes en el campo de la psicología y de tantas otras disciplinas. Así que vamos a ir viendo algunos hitos de su vida, unos pocos, aunque hay mucho más. Podemos empezar por los 15 años, o sea, lo que estamos viendo nosotros en pantalla es la carta de él, su carta natal. Él nació en 1875, el 26 de julio, y Jung tenía un sol en Leo, era de Leo, una persona sumamente creativa, un líder natural, y un ascendente Capricornio, lo cual refuerza esta imagen del anciano sabio, del interés por escalar las montañas, ¿no?, y de llegar a las cumbres de lo que el ser humano puede llegar a lograr y llevar a otros a las cumbres como el guía, ¿no?, como el guía de montaña que abre caminos. Jung a los 15 años, que mencionábamos hace un ratito, es una etapa como de quiebre, un momento de crisis, un momento donde el ascendente progresado de direcciones de 6 grados por año está en la casa cuarta, en la casa del inconsciente, y está en un aspecto de tensión al ascendente natal. Ahí lo vamos a ir mostrando. Esto en su vida tuvo un reflejo, digamos, muy concreto, porque es una etapa que él mismo, en su autobiografía la pueden encontrar, donde él cuenta que era una etapa de profundas dudas que surgían en él en torno a que su padre era pastor protestante, y su padre tenía problemas de fe, ¿no? Tenía dudas acerca de su profesión, y esto para Jung había sido una profunda crisis, ¿no? Empezar a ver a su padre como una persona insegura, dudosa, y él mismo también empezar a hacer su proceso respecto a sus creencias más profundas, ¿no? Ampliando un poco esa necesidad de espiritualidad más allá de lo que el dogma religioso le podía dar a él, ¿no? Así que es una época en la que él mismo habla de este proceso donde está realmente él conectado de manera muy profunda con lo que le va pasando, porque es una persona de un gran nivel de evolución, que ya desde muy chiquitito fue muy consciente de los procesos que fue experimentando, ¿no? Pero no obstante eso, vemos reflejado en este momento de su vida esta crisis, este cuestionamiento y este primer empujón a la conformación de su propia identidad, porque es en esa edad donde él también
empieza a estar muy activo en la lectura de la filosofía, y abrir su mente y a delinear ya su destino de una manera muy clara. Tal cual. Bueno, otra cosa, mencionando rápido, ¿no? Pero acá se ve muy claro, está Neptuno ahí en su carta natal, o sea, también es esto, ¿no? Ver qué planetas hay ahí de base, porque va marcando más el tono de la experiencia. Y además que la casa cuarta tiene que ver con el padre también, ¿no? En su simbolismo. Totalmente. Uh-huh. Bien, bueno, otro momento en la vida de Jung que lo podemos relacionar con las direcciones, que quienes lean su biografía y que se las recomendamos mucho, ¿no? La autobiografía y estudian la astrología, es una ayuda al estudiante de astrología, porque va dando todas las fechas, va dando todos los datos muy ordenados para poder hacer estas comprobaciones también, ¿no? Evidenciando que era astrólogo también, ¿no? Claramente. Bueno, a los 30 años, como hablábamos antes, ¿no? Que el ascendente está en la casa 7 y más especialmente en el descendente, ¿no? Puntualmente en esa edad aproximadamente. Acá en la carta de él tenía el sol justamente en su casa 7, entonces a sus 30 años se da esa conjunción del ascendente progresado. Y es una realización para él en su medio social donde inicia su actividad como médico psiquiatra, ¿no? Esto es en 1905, donde ocupa un cargo como jefe de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Zúrich. El sol tiene que ver también con la autoridad, ¿no? Con la responsabilidad sobre otros. Casa 7 es lo social, ¿no? El mundo. Y también empieza a trabajar atendiendo, ¿no? a pacientes, luego va conociendo personas que se vuelven también sus discípulos, ¿no? Bueno, esto que vos explicabas antes de sale al mundo, ¿no? a predicar en un sentido, ¿no? En su trabajo social y profesional, pero también con una psicología que era terapéutica y pedagógica. Empieza a compartir todos sus conocimientos. Totalmente, ¿no? Es muy importante para él. También apenas entró el ascendente en su casa 7, que fue a los 28 años, como hablamos hace un ratito, él se casó. Se casó justo, y la casa 7 es la casa del matrimonio, y ese ascendente progresado le daba con su Venus natal. El Venus para la carta de los hombres tiene mucho que ver con la relación con las mujeres y con sus sentimientos, ¿no? Es el planeta del amor. Así que también esto un poco reafirmando lo que vos comentabas, ¿no? Después el movimiento del ascendente continúa, vamos a tomar solo algunos hitos. Entre los 47, alrededor de los 47 y los 48 años, él empieza una etapa muy importante de su vida, porque él se empieza a construir su retiro. Su retiro era en Bollingen, empieza a construir él con sus propias manos un torreón, pueden buscarlo al final de este video, vamos a ver un poco sobre esto. Era un lugar que fue importante para él, no solo como resguardo psicológico, como lugar de retiro, sino también para su trabajo, porque ahí él pudo desarrollar en gran medida muchos de sus trabajos, separarse de esa actividad frenética que había comenzado, como veíamos hace un rato, en la casa 7. Justamente el ascendente progresado en este momento de la vida estaba en su casa 11, lo que hablábamos hace un rato, un momento como de renovar las esperanzas a futuro, de empezar con algún nuevo proyecto que tenga que ver probablemente con lo que uno viene haciendo, y este proceso continúa con el ascendente que se mueve a la casa 12, que es la casa el lugar de retiro. La casa 12 es la casa, se dice, de las restricciones, de la meditación, de la soledad, de la reflexión. Así que toda esta etapa, que él le lleva 12 años, también es un ciclo astrológico, ir construyendo este retiro de una manera muy arquetípica, tiene que ver con el movimiento del ascendente en este sentido. Lo termina en 1935, cuando él cumplía 60 años. Entonces es un momento de culminación, termina de construir Bollingen, ¿no? Hecho en piedra, como él mismo cuenta, ¿no? Algo muy concreto, perdurable en el tiempo, y psicológicamente para él también es un momento de culminación, porque ya en 1935 realmente era una persona sumamente conocida y había realizado gran parte de su trabajo ya, ¿no?
Claro, esa construcción se volvió un símbolo de la construcción de su conciencia superior, ¿no? De un proceso que él también hizo internamente. Totalmente. Y de hecho, él mismo va contando, dice que la hace en 4 partes, en 4 alas, y lo cuádruple tiene mucho que ver con simbolismo de la alquimia, ¿no? Sí. Como algo que se completa, como vos decías, ¿no? Es decir, en todas sus fases, ¿no? Como un símbolo de la totalidad. Y después hay otro hito, hay muchos más, pero en 1950, cuando él cumple 75 años, los 75 años son como un nuevo momento de rectificación, de crisis, porque el ascendente está en cuarta nuevamente, como estuvo a los 15, pero 60 años después, y es en ese momento donde él, en Bollingen, erige un monolito, una escultura tallada en piedra por él mismo, que es una especie de monumento, con muchos símbolos de la alquimia, de la astrología, de la filosofía, y él mismo pone en ese monolito, dice, en recuerdo de su 75 aniversario, lo coloca en 1950, así que como vos decías, esto es la comprobación de que Jung era astrólogo. ¿Por qué le da tanta importancia a ese momento? Haciendo una escultura que tenía mucho que ver con su trabajo con el inconsciente, que es la casa cuarta. Tal cual, como una realización de sus finalidades, ¿no? Y la casa cuarta, que es lo más profundo de lo inconsciente colectivo. Y eso fue la finalidad de su vida, ¿no? Dar a conocer modernamente esa idea y esa experiencia. Y es muy bueno lo que decías de la piedra, es bien concreto, es bien real, no es una abstracción el inconsciente, es tan concreto como esa piedra que vamos a ver ahora, ¿no? Que era este regalo que comentabas antes que les teníamos preparados para el video de hoy. Así es. Así que bueno, vamos a compartir con ustedes imágenes importantes, inéditas, que tenemos en nuestra escuela, la escuela Aztlán, que es de astrología y de psicología, director León Azulay, este fragmento de parte de este trabajo de Jung, a sus 75 años, en conmemoración a este ciclo astrológico importante de las direcciones de 6 grados por año. Bueno, muy bien, los dejamos entonces con el video. Antes de despedirnos, como siempre, los invitamos, si les gustó este video, que puedan darle me gusta, suscribirse al canal para conocer del próximo material que vamos a hacer, activar las notificaciones. Y bueno, les agradecemos a todos. Gracias, Florencia. Nos vemos la próxima. Gracias. Y los dejamos con Jung. Hasta la próxima. Chao. Chao. Well, you see, this is a Greek inscription. It begins Ho Aion, Pais Esti, Paitson, Petreion, Paidos, He Basileia. It is a quotation from Heraclitus. It says, time is a child that plays like a child. A game on a board, the kingdom of the child. Then Telesphorus, this is the name of this little figure here. He is the familiar spirit of the god of the physicians, Aesculapius. The text says, Telesphorus, traveling through the dark spaces of the cosmos, and rising out of the depths like a star, he points the way, par e ilioioculas kai demononairo, to the gates of the sun and the land of the dreams. This axioma has played a very great role through 1700 years of alchemy. Then you see here the sign of the sun, here the sign of the moon. On the left side Jupiter, on the right side Venus. Saturn above, Mars below. These 4 planets are the so-called
division into four, the tetrameria. Here on the body of the child is a sign of Mercury, and he is supposed to be Mercury, or Hermes, the messenger of the gods. The text refers to him as the one that points to the region of the Westland that is supposed to be the land of the dead. This is a Latin inscription. It is a verse by Arnaldus de Villanova, a famous physician and alchemist of the early 13th century. It reads, "Here is the stone, the insignificant one, cheap concerning price. It is despised by the stupid, all the more appreciated by the wise." C.G. Jung, From Gratitude, has made and put this stone in memory of his 75th birthday. That's it.